Hola amigas, amigos. Eh, Damos inicio al taller. Hemos esperado 15 minutos. En esta segunda jornada, como lo habíamos comentado la vez anterior, vamos a acercar, digamos, los desarrollos realizados por dos humanistas que ya no están en este espacio y en este tiempo con nosotros. Uno de ellos es José Luis Montero de Burgos, español, y Paola Parra, que es habitante del mundo, ¿no? Muy chilena, aunque nació en Alemania y vivió en Alemania, y de padre argentino, familia argentina, pero asentada acá en Chile casi toda su vida juvenil y adulta. Así es que vamos a recoger, y como introducción diremos, digamos, que Montero de Burgos hace esta presentación, él ingeniero hidráulico, y después de jubilar, él se mete a los temas de economía. Y se anima, digamos, a producir una crítica al modelo, y simultáneamente se anima intelectualmente al desafío de generar una mirada distinta para el tema de un nuevo modelo, en la búsqueda, digamos, de elementos que permitan la construcción de un modelo de economía propuesto desde el humanismo. Veamos entonces a Montero de Burgos. Su propuesta lleva por título La nueva frontera empresarial, y los temas que él aborda, o por lo menos él aborda bastantes más temas, pero yo rescaté desde la perspectiva del interés que tenemos en este taller y por el tiempo que tenemos, rescaté su construcción respecto a poder sobre cosas, no sobre personas, el tema del poder, dinámica del riesgo entre trabajo y capital, y propiedad de la asociación capital-trabajo, acumulación de capital con muchos pocos, cooperativismo. Como pueden ver, digamos, la preocupación central, digamos, de Montero de Burgos estaba dada, digamos, al tema del poder, lo cual es muy interesante desde el punto de vista económico, porque cuando vimos la semana pasada una aproximación a la economía, y al ver la economía sin, digamos, apellido, no se aprecia que haya conceptos respecto al tema del poder, sino que se plantea una base de construcción en cuanto a la necesidad de servicio y producto para la construcción de los proyectos de vida, pero no se habla de poder. No sé si se recuerdan, pero no se habla de poder. Entonces, el tema del poder tiene que ver ya con los modelos de aplicación de economía. Empiezan a tener, digamos, este elemento que no estaba previsto, digamos, en la construcción teórica de economía, y Montero de Burgos lo aprecia y lo discute, y sobre ese mismo tema, en ese mismo ángulo, genera una propuesta. Veamos qué es lo que dice Montero de Burgos.
Montero Burgo dice poder sobre cosas, no sobre personas. Se admite y sin discusión que el propietario de máquinas, edificios, dinero, de cosas, en definitiva, si las aporta una empresa, ha de tener poder sobre personas. Eso es lo que se observa en la práctica. Pero esto es un error, por muy aceptado que esté, y lo está, porque eso implica asumir que las cosas sean fuentes de poder sobre personas. Se trata de una hipótesis falsa de la que se derivan conclusiones no contrastadas por la experiencia, rechazada vivencialmente. Basta un solo control negativo para que la hipótesis quede desacreditada. Hipótesis falsa. Es un error porque solo la persona humana puede ser origen o fuente de poder. Consecuencias de este error. Pues bien, sobre este error está edificada en gran parte la civilización actual y, casi sin reservas, todas las anteriores. Según pienso, dice Montero, este es el concepto equivocado que subyace en el problema de la empresa. El ser humano como valor central. Nos encontramos ahora con un nuevo valor vivencial. Todos estamos de acuerdo, sin razonamiento alguno que lo justifique subjetivamente, que las cosas no pueden ser fuente de poder sobre personas. Luego se mete, a partir de esa crítica a lo que ocurre en la práctica, con el tema de que el capital coloca financiamiento y coloca, de acuerdo a lo que conversamos la vez anterior, bienes de capital, infraestructura, maquinaria, etcétera, y por ser dueño de eso, se plantea que tiene poder sobre personas. Entonces, él plantea dinámica del riesgo entre trabajo y capital, fundamento del poder empresarial. Entonces, sin escabullirle al tema del planteamiento que hace el capital, que nosotros tenemos que soportar muchas veces, digamos, los comentarios respecto a ese tema, comentarios que, por ejemplo, como que el capital le da trabajo a la gente, le da trabajo, le proporciona trabajo a la gente, que es un tema del capital, darle trabajo a la gente, lo cual es una relación bastante extraña y una forma bastante extraña de decirlo, que ahora en épocas de pandemia quedó bastante en evidente que si alguien tenía un financiamiento, tenía una infraestructura, tenía bienes de capital, es decir, tenía maquinaria, tenía bienes de consumo, es decir, tenía insumos para producir, pero los trabajadores no podían llegar a la empresa porque estábamos en cuarentena, no había producción. Es decir, es muy evidente que el rol de las trabajadoras y trabajadores por lejos es aquello que coloca en dinámica, porque incluso cuando los trabajadores, las máquinas están descompuestas, el material es irregular, la llegada de los insumos son insuficientes, los trabajadores, por su iniciativa, pueden resolver ese tipo de cosas. Arreglan las máquinas, mejoran las condiciones, se las arreglan para que los insumos funcionen, etc. Pero del otro lado, de lo que oferta el capital, el financiamiento y los bienes de capital, la infraestructura y todo eso, por sí solo, sin trabajadoras y sin trabajadores, no produce. Eso es definitivo. Entonces, esta relación dinámica de riesgo entre trabajo y capital
es el tema central del trabajo de Montero de Burgos. Dice, procede a considerar el posible fundamento del poder empresarial, ya que no es admisible que ese fundamento sea la propiedad de medios productivos. La hipótesis parte de la idea de que el fundamento del poder de decisión suele estar en el riesgo o, en general, en el grado de afección. Y eso lo colocan en el sentido de que el capital, ¿no es cierto?, el financiamiento, la construcción, digamos, de bienes de capital, la instalación de bienes de capital, de algún modo tiene un relato que es que si el emprendimiento fallara, si no fuera rentable y quebrara, entonces el capital tiene un riesgo porque no va a recuperar su inversión. Y entonces colocan esta dualidad, digamos, de que este riesgo, ¿no?, que es una manera más elegante de plantear lo que habíamos comentado antes, le da poder para decidir. La razón es bien sencilla. Si el que corre un riesgo no tiene poder para controlarlo porque otro decide por él, ese otro le estaría dominando. En suma, dice Montero, la afirmación de el que arriesga decide es un nuevo valor vivencial que nos viene a decir que el poder no radica en las mayorías, que es el recurso a que acude la democracia actual, sino en las personas o comunidades de personas a las que afecte un problema, y esto aunque se trate de un grupo minoritario. Pensemos una política con Mina Montero, pensemos una política que margine el concepto de la conquista del poder para imponer ideas o métodos a los demás y lo sustituya por otro más humano, que busque la distribución del poder mediante estructuras decisorias y tienda a dar a cada ser humano el poder de decisión adecuado a sus circunstancias. Concretamente, y bajo este supuesto de basar el poder en el riesgo, en la empresa podríamos admitir como hipótesis a confirmar que el riesgo empresarial de sus miembros podría fundamentar el poder de gestión. Entonces aquí, Montero de Burgos toma este planteamiento del capitalismo y lo asume y lo da vuelta, digamos. Entonces lo mira desde otra perspectiva y abre posibilidades con este mismo concepto de que quien toma riesgo decide. Porque lo coloca en dinámica. O sea, está bien, hay una situación inicial, pero eso entra en una dinámica y esa dinámica, los riesgos se van desarrollando en líneas distintas, ¿no? Desde este punto de vista tenemos por una parte el riesgo del aportador de capital de perder toda o parte de su inversión. Si la empresa fracasa, corre riesgo, luego el inversor tiene derecho a decidir. Por otra, podemos preguntarnos por el riesgo empresarial del trabajador. ¿Qué pierde el trabajador si la empresa fracasa? Pues pierde su puesto de trabajo. Luego también corre riesgo empresarial y por ende también tiene derecho a gestionar por su propia condición de trabajador, por el riesgo que asume, sin necesidad de comprar partes sociales de la empresa, sin ser accionista, en el fondo lo que está diciendo. Riesgo de los trabajadores. Inicialmente, en el momento de firmar su contrato de trabajo, el riesgo del trabajador es nulo, porque nulo era en el instante anterior. Pero a la vista del contrato formalizado y con el tiempo,
va asumiendo gastos, no sé, toma crédito hipotecario, se empareja, se casa, tiene hijos, etcétera, ha firmado en el contrato, en la formalización de su contrato, en su expectativa de ingreso que le da, digamos, su puesto de trabajo. Va asumiendo gastos y responsabilidades familiares, entre otras. Se va especializando en temas concretos dentro de la empresa también, digamos, es decir, aunque sean técnicos de un área específica, cuando estás produciendo un tipo de bien y lo estás produciendo de una cierta manera y en una cierta cultura y en una cierta sistema organizacional, eh, un técnico eléctrico de una empresa o de otra no van a operar del mismo modo. Un metal mecánico tampoco, o un administrativo tampoco, porque cada empresa de alguna manera hace un diseño de su forma de operar y los trabajadores también van asumiendo una cierta especialización en esa forma, en ese tema de en qué produce esa empresa. Y entonces, en el caso de que esa empresa fracasara, viendo todos estos aspectos del trabajador en el tiempo, en dinámica, los trastornos que sufrirían serían cada vez mayores. Si, por ejemplo, este despido se produjera cuando ya este trabajador entregó buena parte de su año mozo a la empresa y ahora está un poquito mayor, entonces va a tener mucho problema en el mercado laboral porque o le van a decir que está sobre representado su capacidad, sus capacidades son más amplia, digamos, de lo que se requiere para una empresa, un emprendimiento que está partiendo, o que está muy especializado en la forma en que ya la nueva empresa no está recibiendo ese tipo de gente que no logra, digamos, sintonizar con una nueva tecnología, o derechamente no les interesa tomar gente mayor que tiene más probabilidades de enfermedad, de licencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace ver Montero de Burgos? Dice que su riesgo crece con el tiempo y de acuerdo con la hipótesis que propongo, también crecería su poder de gestión. Es decir, lo que la construcción teórica que plantea Montero de Burgos es que si colocamos el riesgo como el elemento que establece la relación entre capital y trabajo y decimos que a mayor riesgo, mayor poder de gestión, porque está en riesgo lo que la persona está colocando en el emprendimiento. Entonces, pero genera una dinámica inversa, porque el capital, cuando coloca, digamos, en marcha el emprendimiento, empieza con las ventas y con la producción y venta, empieza a hacer recuperación del capital puesto, paga los créditos que ha tomado para el funcionamiento, etcétera, va de alguna manera cubriendo toda esta plata, se va recuperando, se pagan los créditos, se recupera la inversión inicial y se va generando en el tiempo una situación en donde ya esa situación de lo que él colocó, lo que él arriesgó, ya lo recupera. Y entonces está en una segunda etapa, pasado el tiempo, la variable tiempo, en esa dinámica, en donde su riesgo empieza a bajar y el del trabajador funciona a la inversa. Al inicio no tiene ningún riesgo, pero a medida que pasa el tiempo, como vimos, va subiendo su riesgo. Entonces, lo que él dice, si aceptamos, digamos, esta premisa de que a mayor riesgo tengo mayor poder de gestión, entonces debiera irse equilibrando en una dinámica en que va creciendo también el poder de gestión asociado al riesgo del trabajador
y va disminuyendo el poder de gestión del capital a la medida que va recuperando su inversión. Ese es el nuevo planteamiento que hace Montero de Burgos, tomándose de este tema de que ya en el capitalismo se planteaba como muy claramente que el riesgo daba poder de gestión, digamos. Pero no lo colocaba en esta dinámica en la relación de capital-trabajo. Y Montero de Burgos hace este aporte. En cuanto al inversor, y la medida en que cobre beneficios, va teniendo cada vez menos riesgo de perder lo aportado. Su riesgo, por ende, su poder de gestión, decrece con el tiempo. Ambas tendencias evolutivas son coherentes. Este concepto evolutivo se ha de concretar libremente en cada caso en una evolución determinada que provoque la máxima integración de los miembros de la empresa, inversores y trabajadores. O sea, la preocupación de Montero de Burgos en esta distribución del poder de gestión es buscar un equilibrio que supere el tema de que poder sobre cosas da poder sobre personas y que permita, digamos, una relación humana entre estas dos funciones, digamos, dentro de la empresa, quien invierte y quien trabaja. De esta forma, vinculando el poder al riesgo empresarial, la buscada asociación entre inversores y trabajadores es posible, plantea Montero. Luego, dice, propiedad de la asociación capital-trabajo, acumulación capital con muchos pocos, cooperativismo. Hace falta una alternativa social, una alternativa humanista, plantea Montero, en el tema económico. Se sabe que la acumulación de capital es necesaria para el desarrollo, pues es la única forma de poder sustituir una máquina por otra más productiva. Estas acumulaciones se efectúan hoy en grandes empresas muy productivas con elevado excedente. En las poco productivas los excedentes son escasos. Frente a la acumulación efectuada por un solo, el Estado socialista, por ejemplo, y la efectuada por unos pocos, los ricos, en el capitalismo y en la socialdemocracia, la solución humanista añadiría la acumulación mediante muchos pocos, en empresas muy productivas que generarán más altos salarios que los normales. Aparecerían los pequeños ahorradores necesarios para esta financiación. Los ricos perderían así el casi exclusivo protagonismo que hoy tienen en el desarrollo. El humanismo piensa que los bienes son propiedad genérica de los seres humanos. Preconiza que los medios de producción son propiedad de la asociación capital-trabajo. Así, niega la propiedad de la empresa unilateral. Tanto el dueño sean una élite de ricachones o una élite política en un estado, digamos, centralizado. Propicia la cooperación directa entre capital y trabajo, el mercado de cosas, la inexistencia del mercado de trabajo. Este es un tema que también aquí aparece como una frase, porque como saben yo hice aquí un resumen, pero Montero le da mucha vuelta a este tema de que no es posible en una sociedad humana que se plantee el tema de que exista, digamos, un mercado de trabajo. ¿no? O sea, hay un mercado de cosas, pero no de trabajo. Porque no se puede ver a los trabajadores como objetos, no se puede cosificar a los trabajadores, porque son iguales, distintos, pero iguales. Propone un sindicalismo de cooperación. Compaginar la marcha hacia una economía humanista con una metodología que promueva las cooperativas y la propiedad de trabajadores. Entonces, Montero de Burgos se imagina, si ustedes aquí
lo atienden, en la construcción procesal de un tipo de economía humanista, digámoslo, por ponerle un nombre, ¿no es cierto?, que recoge estos temas que hemos detallado. Pero también en estos últimos tópicos que coloca, lo ve, digamos, en un proceso en donde ciertos elementos eh, que, que pueden ser vistos como mejoras o ciertas modificaciones al régimen, al modelo que hoy día está en funcionamiento, en donde se puede avanzar como ciertas áreas, digamos, de desarrollo que de alguna manera, aún no siendo el modelo que él plantea, de alguna manera, por muchas razones económicas, culturales, de apreciación, de relaciones, eh, las ve, digamos, como elementos que en una escala son progresivos para alcanzar, digamos, la meta de una economía que coloque al ser humano como valor central. Entonces, y en eso él ve que es posible ya en el modelo actual trabajar con el tema de compaginar una economía humanista con una metodología que promueva las cooperativas. O sea, las cooperativas las ve como un tipo de organización progresiva que podría, digamos, de alguna manera ser puente o generar una instancia hacia esta economía que plantea él. Y lo mismo el tema de la propiedad de trabajadores. También la propiedad de trabajadores es algo que él encuentra que es interesante, aunque si ustedes se recuerdan, él planteaba que en este desarrollo que él hace respecto al riesgo, él no ve necesario que se produzca esta situación en donde el trabajador se vuelve también inversor o también dueño, que esta otra alternativa de la propiedad de trabajadores, porque la propiedad de trabajadores toma acciones, es decir, comparte con el financista inicial la propiedad, ¿ya? Y en el modelo que él nos plantea, en un modelo pensado desde otra óptica, desde del riesgo y en esta dinámica del riesgo, el trabajador no necesitaría, sino que con lo que hace, es decir, en su situación de trabajador y en su situación dinámica de trabajador, eso por sí le da poder de gestión, ¿ya? Pero como él ha estado conversando con otra gente, entre otros a la que vamos a ver posteriormente, que estaba muy entusiasmada investigando, que es Paola, con el tema de propiedad de trabajador, entonces él también se abre a esta situación y los ve como situaciones que pueden ser momentos progresivos para alcanzar una construcción como la que él está planteando, ¿ya? Así que así termina él, haciendo esa propuesta. Y termina justamente con el tema de propiedad de trabajadores. Montevideo Burgos estuvo por acá, por Santiago, y algunos tuvimos la fortuna de conversar con él. Una persona muy, muy interesante, con un humor muy rico. Y hicimos experimentos en Chile con las propuestas que él hizo, ¿ya? Tomando ciertos elementos y contrastándolos con las situaciones reales en las que estábamos, con los emprendimientos que estábamos desarrollando en ese minuto. Y algunos se sostuvieron bastante tiempo, eh, se sostuvieron bastante tiempo. Pasemos ahora a ver nuestra segunda heroína
que aceptó el desafío, digamos, de hacer un análisis y una propuesta de economía en este momento tan complejo en donde el modelo dominante está en su cúspide, está en su momento, digamos, logrando el pico, digamos, en su globalización, y desde en ese escenario, para esta economista, obviamente que es un gran desafío que asume, un gran desafío intelectual, poder pensar una forma distinta, y toma esta propuesta que hace Montero de Burgos de decir, bueno, mientras vamos perfilando un tipo de economía con estos elementos que él construyó y con otros, pensando que todavía le podía, digamos, mejorarse muchísimo la propuesta teórica, pero que se podía avanzar en estos caminos progresivos. Y Paola Parra toma este guante y lo lleva adelante. Y hace una publicación con el tema de propiedad de los trabajadores. Yo rescaté 3 grandes temas: la propiedad de los trabajadores dentro de la economía humanista, definición de propiedad privada, estatal y de trabajadores. Luego un segundo trabajo que es experiencia internacional de propiedad de los trabajadores, es decir, investiga a nivel mundial en el final del siglo pasado estas experiencias internacionales en propiedad de estos trabajadores. Y finalmente, en un colectivo en el que ella participó por muchos años, se llamaba Senda, en donde compartía, digamos, mesas de trabajo con marxistas, trabajaron sobre una ley que se llevó al Parlamento, una ley de propiedad de trabajadores, que por supuesto está allí donde duermen los proyectos. Pero aquí yo rescato, más que el texto de la ley, rescato lo que ella planteaba, digamos, en su escrito respecto a los beneficios de la aplicación de la ley de propiedad de trabajadores. Veamos. Definición de propiedad: derecho de hacer uso y goce de un recurso productivo, financiero o natural. También puede ser definido como un bien o un servicio conferido legalmente y en forma exclusiva a un agente económico. Estos agentes económicos pueden ser particulares, el Estado o los trabajadores de la empresa. Propiedad de los trabajadores dentro de la economía humanista. Es una propuesta para que los trabajadores accedan a participar en la propiedad de la empresa, constituyéndose en un factor de estímulo a formas de gestión más participativas. Propiedad privada. La propiedad privada son los bienes cuyo uso y derecho sobre ellos pertenece a particulares. Nadie puede legalmente usar o afectar las circunstancias físicas de los bienes sobre el cual uno tiene propiedad sin la aprobación o compensación del propietario, al propietario, del o al. Propiedad estatal. El Estado, como representante de los trabajadores, es el propietario de los medios de producción. De ese modo, las utilidades y la decisión de la gestión están en sus manos. Veamos las experiencias internacionales de la propiedad de los trabajadores, los casos que rescata Paola, digamos, en su investigación. La primera es la experiencia estadounidense. En 1974 se crean los ESOPs, Employer Stock Ownership Plans, o planes de propiedad accionaria de trabajadores.
Eso permite que haya una cantidad enorme de empresas, no de pequeñas empresas, sino que de grandes, medianas y también pequeñas empresas, pero especialmente medianas y grandes, que tomando esta ley, digamos, se genera una incorporación de los trabajadores a través de acciones. Hay en el trabajo de ella, en el libro, hay una larga lista de las empresas que están en esta situación. Y hace bastante, imagínate, son casi 50 años atrás. Luego, coloca su mirada en la privatización y propiedad de trabajadores en Rusia post caída de la URSS. O sea, la URSS se correspondía a lo que ella describía como el poder estatal, poder centralizado, y en la crisis, digamos, del socialismo real en la Unión Soviética, estaba este entrampamiento también de qué es lo que iba a pasar en una sociedad donde los medios de producción estaban en manos del Estado, de la burocracia, de la administración del Estado, y al caer ese sistema político, al caer el socialismo real, de algún modo esas empresas había que traspasarla a alguien, digamos, ¿no? Para que se mantuviera o se hiciera la transición al modelo capitalista. Y del 91 al 95 ella encuentra que la denominada opción 1, muy creativo con los nombres, la opción 1 permitía a trabajadores adquirir un 40% de las acciones, un 25% sin costo y el resto en efectivo, a un precio bajo. Y luego había una opción 2 que permitía adquirir el 51% de la acción, es decir, el control de la empresa, así lo tienen que leer ustedes aquí cuando ella lo plantea, o sea, que si los trabajadores adquieren el 40%, no pueden adquirir el control de la empresa. Pero en la opción 2, en donde les permitiría adquirir el 51%, ustedes tienen que leer ahí que que tienen acceso a tomar control los trabajadores de la empresa. Y con ello el control mayoritario, pero pagándolas a 1.7 veces el valor mínimo, que igual era un valor bajo, ¿ya? Es decir, que la privatización vía propiedad, digamos, de trabajador y por propiedad privada, se hizo de todos modos con precio de, de liquidación, diríamos. Después tenemos la privatización y propiedad de trabajadores en algunos países ex-socialistas, porque aparte de los que estaban dentro de la URSS, habían otros países que en ese minuto se le llamaban peyorativamente desde Occidente los países satélites de la URSS, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos casos que ella investiga, que son el caso de Polonia y el de Hungría. Y dice que en 1990 las empresas polacas, por venta directa mediante el leasing de sus activos por un determinado periodo. O sea, la venden en el sistema leasing a los trabajadores. Y en el 92 en Hungría aprueba una ley, una copia, digamos, de la ley norteamericana, con la cual se hace esta venta a través de acciones. Después, hecho una mirada a la situación de la reforma económica y propiedad de trabajadores en China, que también, aun cuando el poder centralizado político lo sigue manteniendo el Partido Comunista en China y con
10 millones de militantes afiliados, y con un proceso, digamos, que ha ido, digamos, rescatando aquellos lugares que estaban en manos de otros, como los que tenían los ingleses, digamos, en sus manos, y nos ha ido perdiendo, nos ha ido desintegrando, que fue el caso de la Unión Soviética, pero de todas maneras, en términos económicos, China se plantea un modelo mix, ¿no es cierto?, con un estado centralizado y con empresas que compiten en los mercados capitalistas, digamos. Entonces ella mira en ese fenómeno qué pasa con esto, que a ella es lo que le interesaba, digamos, qué pasa con la propiedad de trabajadores. Y dice que aunque no existe al año 97, que fue cuando ella hizo este estudio, en China una legislación nacional al respecto, hay numerosas iniciativas regionales de propiedad de trabajadores que van conformando un panorama interesante. Hasta el momento, 97, 3.800 firmas estatales se han transformado en sociedades anónimas y un 47% de estas ofrecen a sus empleados planes de compras de acciones. Es decir, que aunque no hubo una ley general a nivel nacional, en algunas regiones y en algunas cantones comunales, ámbitos, digamos, más cercanos, más pequeños, que en realidad en el caso de ellos no aplica desde lo que nosotros entendemos por pequeño, digamos. Pero en ese espacio geopolítico se da este fenómeno de propiedad de trabajadores en China. Y después ya empieza a buscar algo que fuera un poco más parecido a lo que era nuestra realidad como latinoamericanos. Y hay un ejemplo que a ella le llama mucho la atención porque está muy bien desarrollado, por lo menos ella quedó muy encantada de cómo estaba construido, y dice privatización y propiedad de trabajadores en países en desarrollo, el caso de Jamaica. En el 95 constituye una de las legislaciones más modernas y completas del mundo para estimular la propiedad de trabajadores. Dicha legislación, basada en los modelos estadounidenses de los ESOPs, está orientada principalmente hacia el sector privado, aunque no deja de lado su uso potencial para privatizar funciones gubernamentales. Así que ese era el escenario del tema de la propiedad de trabajadores. Entonces, si ustedes van uniendo, ¿cuál es la construcción que hace Paola? En la primera parte hace definición de los tipos de propiedad, y en ese tipo de propiedad cuela, digamos, en el tema de la propiedad privada, la opción de que dentro de la propiedad privada los trabajadores pueden ser propietarios privados, digamos, ¿no? Eso es lo que hace en esa primera construcción. En la segunda, fundamenta de que ya hay experiencia en países con realidades bien distintas, países en desarrollo, países industrializados, países en crisis, países en cambio de modelo, etcétera. Y en todos ellos, que son realidades distintas, ella logra encontrar estas experiencias de casos de propiedad de trabajadores. Entonces, piensen qué es lo que está construyendo ella, digamos, ¿no? En su desafío intelectual. Primero, establecer el tema de que la propiedad de trabajadores es totalmente legítima dentro del modelo. Segundo, que ya hay mucha experiencia de empresas que están funcionando perfectamente, que son competitivas y que funcionan en el mercado, etcétera, etcétera, y que tienen, digamos, esta situación en donde la gestión está en manos de trabajadores. Y
a partir de esos dos elementos, ella y el colectivo con el que trabaja empiezan a modelar una ley de propiedad de trabajadores para Chile, como para generar un efecto de amortación por estas latitudes. Yo no coloco acá la ley, pero coloco lo que ella hace como síntesis de cuáles son los beneficios de la aplicación de la ley de propiedad de trabajadores. Echémosle una mirada a lo que ella plantea. Dice, propiedad de los trabajadores, proyecto a largo plazo para el movimiento sindical. Ella ve como y lo coloca así como en primer término, algo que con el tiempo le dio mucho la razón a la apreciación que ella tenía de la descomposición que estaba sufriendo rápidamente el movimiento sindical. ¿Ya? Tenemos que también ubicarnos contemporáneamente, este es un trabajo del 97, es decir, a menos de 10 años de la recuperación de la democracia, de superar la dictadura cívico-militar en Chile, en donde los trabajadores y los sindicatos, digamos, jugaron un rol muy, muy importante, en donde hubieron mártires del movimiento, digamos, en la lucha contra la dictadura, pero ya en ese año ella observaba, digamos, de que este movimiento sindical estaba en una caída libre. Entonces ella visualiza en su construcción intelectual que una ley de propiedad de los trabajadores le genera un proyecto nuevo al sindicalismo, una perspectiva nueva, una visión, una misión, un objeto ahí al futuro de construcción compleja que lo sacaría de esta situación en donde pasan de una gran efervescencia y activismo para recuperar la democracia, etcétera, etcétera, y pasan al siguiente estadio viendo si el sueldo mínimo va a subir 0,5 pesos o 0,10 pesos, digamos. Entonces, si el cierre del conflicto va a ser 700.000 pesos o 1.000.000. Entonces, que es la situación en la que hoy día están, digamos, los movimientos sindicales. Entonces, ella ve que una ley de propiedad de trabajadores le abre una perspectiva enorme a la organización de trabajadores. Dice, una imagen por qué luchar, ya que en este momento el movimiento sindical a nivel mundial no tiene una meta más a largo plazo, simplemente está en el tema de negociaciones de aumento de salario. Después un segundo tema, desempleo y propiedad de los trabajadores. Al tener los trabajadores participación en la propiedad, ellos serían dueños de esas máquinas, ¿eh? De los bienes y los bienes de capital. Ellos serían dueños de esas máquinas que reemplazan al hombre en el proceso productivo. De ese modo, el trabajador no abandonaría la empresa, sigue participando de la utilidad y de la gestión de la misma. Es decir, aquí hay otro elemento que ella visualiza ya en la época de los 90, que hoy día también el tiempo le da mucho la razón, en donde está visualizando que la automatización, digamos, de las empresas y todo lo que digamos, las nuevas tecnologías de la información, en donde se empieza a superar, digamos, la tecnología anterior y va generando un nuevo cambio, y ella ve que esta ley de propiedad de trabajadores también permitiría, ¿no es cierto?, que la reinversión en bienes de capital de este tipo, de automatización, que irían cerrando puestos de trabajo, si los trabajadores tienen propiedad sobre la empresa, ellos quedan ligados en la gestión y en las utilidades de la misma. ¿Bien? Entonces también lo ve como una posibilidad de una respuesta posible a un tema que a todas luces va a generar un conflicto social gigantesco, digamos. Entonces, ya ella lo visualiza en la época de los 90,
y lo proyectaba, y hoy día está cada vez más desarrollado esa problemática, digamos. Y ella decía, bueno, la propiedad de trabajadores de alguna manera también lateralmente le da una respuesta a esta situación. Recuerden que ella viene haciendo una construcción en el fondo, tratando de colocarle los triángulos a los sapos, o sea, ella está en una discusión, ¿no es cierto?, con los neoliberales, ¿no?, en términos de que los otros dicen que no hay ninguna manera de hacer las cosas que no sea como ellos la están haciendo, y entonces en esa lucha intelectual es que se produce esta construcción que hace Paola Parra. Entonces, resumo nuevamente, o sea, al principio les filtra el tema de que es totalmente legítimo, hablando de propiedades, de 3 estadios de propiedades, que en el estadio de propiedad privada incluía la propiedad de trabajadores. Luego, los casos. Y luego empieza a rescatar acá, a hacer construcción de aquellas cuestiones, de los desafíos que tienen las dinámicas dentro del ámbito laboral. Primero los sindicatos, luego ve este tema, digamos, de la automatización, y ve que su argumento de propiedad de trabajadores, de alguna manera, también puede hacerse cargo de una situación como esa. Propiedad de los trabajadores y distribución del ingreso. Si los trabajadores son propietarios de los medios de producción, total o en parte, podrían recibir parte de las ganancias que se generan. De esta forma, y solo así, ese crecimiento con equidad sería una propuesta viable. Aquí se mete con otro de los grandes desafíos, y yo creo que en el gran fracaso del neoliberalismo, que tiene que ver con la distribución del ingreso. Es decir, todos los estallidos en todas partes del mundo, su origen está en un periodo de tiempo largo y un futuro cerrado respecto a que el modelo pueda hacer algo para la distribución del ingreso más equitativamente, porque justamente el neoliberalismo propone el egoísmo, propone la acumulación, propone, digamos, que una élite se adueñe y vaya concentrando cada vez más en menos manos la propiedad y el manejo y la gestión y el poder, finalmente, ¿no es cierto? Como era la preocupación de Montero de Burgos, ¿no? Entonces, también aquí también construye intelectualmente Paola esta respuesta, es decir, la propiedad de trabajadores permitiría una redistribución de las utilidades y generaría una situación de mayor interés, ¿ya? Entonces, le parece a ella que este argumento es un buen argumento de beneficios, de por qué sí habría que aprobar una ley de propiedad de trabajadores. Es un proceso que es colectivo. Pues tenemos propuesta de proyecto de ley sobre la propiedad de los trabajadores en Chile. Y tenemos algunas bases para una posible iniciativa legal. Créditos de impuestos, impuesto a la renta. Empresas, préstamo. Una empresa que presta dinero propio o por deuda a sus trabajadores para adquirir acciones que ya tienen exenciones, descuentos y rebajas de impuestos de acuerdo a detalles expresados en la iniciativa de ley. ¿Se entiende? Es decir, la misma empresa plantea, digamos, ¿no es cierto?, y se hace un apartado con los temas de cómo se trataría en el caso de la propuesta de ley sobre propiedad de trabajadores los créditos de impuestos e impuestos a la renta. Entonces la empresa que toma préstamo, ¿no?, o que presta dinero propio a sus trabajadores para que puedan, digamos, acceder a la propiedad de la empresa, la ley tendría que colocarle exenciones, descuentos y rebajas de impuestos de acuerdo a detalles expresados en la iniciativa. Dividendos. Los dividendos pagados a los trabajadores son descontables de impuestos en el escenario de financiamiento de la compra de acciones de trabajadores. Entonces,
está viendo cómo los instrumentos de funcionamiento, ¿no es cierto?, del modelo pueden utilizarse para que esta propiedad de trabajadores en la práctica se pueda concretar. Trabajadores. Contribución de los trabajadores. Los trabajadores pueden descontar de impuestos y tener exenciones de los desembolsos que efectúen para comprar acciones en el marco de un proyecto de propiedad de trabajadores. Sean estos préstamos, donaciones y dividendos. Dice, instituciones financieras que aporten al modelo de propiedad de trabajadores. 50% del interés percibido por préstamos de propiedad de trabajadores está exento de impuestos. Las operaciones relacionadas con la propiedad de trabajadores están eximidas de impuestos de timbre y estampillas. Luego se mete con las condiciones para la aprobación de los planes de propiedad accionaria de trabajadores. El proyecto de propiedad de trabajadores no puede contener nada que tienda a inhibir alguna categoría de empleados de compras de acciones. O sea, todos los trabajadores pueden comprar. Los activos del plan deben distribuirse en forma amplia y equitativa para evitar su concentración en los ejecutivos. Los trabajadores a jornada completa deberían tener los mismos términos de compra para todos ellos. Si hay más de una empresa perteneciente a un grupo, la selección de cuáles participan no podrá inhibir la participación de alguna categoría de trabajadores en el plan. Reglas de participación. Al menos el 50% de los trabajadores a jornada completa deberán participar. Es admisible la inclusión de trabajadores a jornada parcial o temporal o de trabajadores de empresas contratistas. El plan no puede favorecer desproporcionadamente a los ejecutivos. El 30% de participantes del plan que tengan mayores ingresos no pueden poseer más del 70% de los activos del plan. La razón de activo asignado en un año determinado no puede exceder 10:1 entre los participantes que adjudican más y los que se adjudican menos. Ningún participante del plan puede poseer más allá del 10% del mismo. Las personas que ya poseen o adquieren más del 5% de los derechos a voto no pueden adquirir más acciones mediante el plan. Los planes deben tener fórmulas de asignación interna que puedan ser por antigüedad o remuneraciones. Luego se mete con retenciones, liquidez y diversificación de activos. Respecto a retenciones, prohibiciones y desestímulo tributario ante posible distribución de las acciones tempranamente. ¿Qué fue lo que pasó con el modelo pinochetista? ¿No es cierto? Liquidez. Las acciones vendidas por trabajadores, la empresa tiene que comprarlas y tendrá facilidades para cumplir. El destino será anular o ampliar los trabajadores incluidos. También se permite que colegas compren sin alterar los equilibrios establecidos en la ley. Entonces, va buscando mecanismos que no permitan lo que ocurrió con la privatización en la época pinochetista, digamos. Diversificación. Cada 3 años los trabajadores pueden disponer de un 10% de sus acciones con la finalidad de invertir el producto de su venta en acciones de otras empresas y otros instrumentos permitidos como forma de diversificar el riesgo de su cartera. Luego se mete con los fideicomisos de acciones de trabajadores y sus administradores. Los fideicomisarios del plan pueden ser 3 individuos o una corporación fiduciaria que a su vez deba consultar con 3 personas que ejercen como fideicomisarios. De los 3 fideicomisarios, uno es elegido por los trabajadores, uno por la empresa y otro de común acuerdo.
Los fideicomisarios son responsables por la supervisión general de los intereses del plan y tienen importantes funciones adicionales, tales como votar según las instrucciones de los participantes del plan. Y ahí estamos con estas dos muy interesantes propuestas hechas, construidas por humanistas, por Montero de Burgos y por Paola Parra. Entonces, podríamos, querida Patti, armar unos grupitos de intercambio. Entonces, nos vamos a ir a pequeños grupos y vamos a trabajar sobre estas propuestas de estos dos humanistas, en donde está el tema del riesgo desde la perspectiva de Montero de Burgos y está el tema de propiedad de trabajadores. Entonces, si pudiéramos echarle una vuelta de cómo lo ve cada uno en términos de qué tipo de respuestas pueden dar estas propuestas a la situación que revisamos en el taller anterior, que tenía que ver, digamos, cómo afecta y cuáles son las expectativas que tengo, cuál sería, digamos, un modelo que pudiera ayudarme, ver si estas dos construcciones teóricas humanistas nos dan luces respecto, si nos cambian un poquito la mirada, y si tenemos aún dudas o si tenemos críticas a lo que se está planteando, también las recogemos y las traemos al plenario. Entonces, querida Patti, si puedes darle la palabra a los grupos, a alguien que quiera, digamos, animarse a hacer una pequeña síntesis de lo conversado, vendría perfecto. Bueno, vimos que estos dos nuevos economistas, ¿cierto?, que nos están mostrando este nuevo sistema, perdón, son geniales en el sentido de que nos permite ser menos egoístas, en el sentido de no darle el poder a una sola persona, que en este caso es el empresario, por ejemplo. Entonces lo vemos como muy positivo, aunque también vemos algunos ejemplos de los chiquillos que dijeron que, por ejemplo, se ve el tema de que ya todas las empresas se están automatizando y el ser humano va a empezar a quedar de lado, ¿ya? Pero lo podemos solucionar con esta nueva economía. Tenemos que irnos preparando para hacer este cambio, porque vemos que sí o sí este sistema neoliberal va a colapsar, y prepararnos como humanistas para poder también ir enseñándole a la gente a hacer este nuevo cambio que es necesario. Creo que es como lo más central, digamos, que vimos nosotros conversando. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Alguien más que quisiera agregar algo aquí? Yo agregaría que se comentó que había una cuestión de emplazamiento de los individuos y de la sociedad como colectivo respecto a un emplazamiento, digamos, en donde no se atiende mucho a la necesidad, sino que se va mucho más allá a un consumismo extremo que de alguna manera afecta a un montón de cosas como generales, como las posibilidades que tiene el mismo planeta de dar respuesta, pero ahí teníamos contrapuntos con que finalmente eso que es global, siempre las personas en su necesidad, en su medio, va a intentar dar respuesta. Eso. Muchas gracias entonces a los amigos de la sala 1. Continuamos con los de la sala 2 y acá estaba Juan Ramón Tapia, Luis Felipe, Marcelo Mendoza,
y Nora. Me imagino que eran muchos más y se fueron saliendo. ¿Quién de la sala 2 quisiera hablar? Tal vez Juan Ramón, parece, ¿o no? Pero está muteado. Ahí te envío una solicitud. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, se escucha bien. Ya, mira, estuvo bien interesante el grupo con el cual yo estuve participando, muy interesante la idea. Voy a tratar de resumir un poco algunos puntos, ¿ya? De los compañeros. Por ejemplo, Marcelo Mendoza habló, ¿cierto?, con respecto al tema de la educación, de los trabajadores de la educación, ¿cierto?, municipales, ¿ya? Y en el cual tocó, ¿cierto?, que el tema, hay un tema de los traspasos ahí, ¿cierto?, de las inequidades que hay con respecto a los pagos de los sueldos, qué sé yo, y esas cosas de las imposiciones que a veces no se cumple con eso, y de hecho van a tener una marcha, ¿cierto?, para ir a denunciar estas situaciones ya, y que hay una brecha muy grande entre lo que es la diferencia entre la educación pública y la privada, que debería ser más o menos con los mismos estándares, ¿ya? Y por eso se están luchando ellos para mejorar eso. Rafael habló un poco acerca de los riesgos de la propiedad de los trabajadores desde un punto de vista económico, ¿cierto? Que dice y que la responsabilidad muchas veces está de los padres que tratan de tener una situación un poco más holgada, aceptando trabajos, ¿cierto?, que van adquiriendo más riesgo y van ofreciendo su trabajo de manera honesta, pero que los capitalistas, en este caso las empresas, siempre tratan de perjudicar al trabajador, como en el caso de los multiroot, habló él, ¿cierto?, que en vez de beneficiar a los trabajadores, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, no los beneficia y tampoco permite el tema del sindicalismo. Luis Felipe habló del tema de lo que es el tema que el caso contrario, que los trabajadores de la minería tienen casi todos los, ¿cómo se llama?, al revés, tienen muchos beneficios en comparación con los trabajadores a nivel nacional, y que como que uno hace eso los trabajadores de la minería porque ellos prácticamente la parte económica la tienen zanjada y están esperando la nueva camioneta o las nuevas vacaciones donde le van a darle, ¿cierto?, el bono de los 5 millones, cosa que eso no se ve en el país porque es bastante raro, ¿ya? Nora habló con respecto al tema, Nora Buceta, ¿cierto?, habló con respecto al tema de la sindicalización, que aquí prácticamente no existe en Chile porque es muy poca la participación, más o menos como de un 8%, ¿cierto? Y que realmente nosotros estamos a años luz de llegar a niveles, porque también las instancias públicas como la Dirección del Trabajo no tienen mucha injerencia, ¿cierto?, en los empleadores para pedir, por ejemplo, por los derechos y beneficios de los trabajadores, ¿cierto?, a no ser que el mismo trabajador se dé cuenta y tenga un poco de nivel de educación para reclamar sus derechos, ¿cierto?, y que vaya hasta las últimas. Pero el tema de la sindicalización, ¿cierto?, falta mucho para que este sistema capitalista tenga esos beneficios, que también mucho depende de los trabajadores, ¿ya?, que se instruyan. Luis Felipe hizo también una retrospectiva con respecto al tiempo, ¿ya? Y se fue, por ejemplo, hacia atrás y empezó a hablar del tema de la propiedad privada, que es un concepto que se creó en la antigüedad, porque en la antigüedad no existía el concepto de la propiedad privada. Existían los clanes, ¿cierto?, donde se compartía todo ¿cómo se llama?, en colectividad, había cooperativismo, se analizaban todas esas situaciones, pero con el tiempo se creó el concepto de propiedad privada, ¿ya? Y eso benefició a los más ricos, en este caso, por ejemplo, a la realeza, los capitalistas, y que esos han usufructuado de este sistema y se han aprovechado, ¿cierto?, de los trabajadores, ¿ya? Más o menos eso puedo decir, ¿ya? Muchas gracias, Juan Ramón.
¿Alguien que quiera complementar sobre lo que acaba de decir Juan Ramón? Ok. ¿De la sala 2? No, Nora está totalmente de acuerdo, parece, porque nos mandó el like. Vamos entonces a la sala 3. Eugenio Varas, Gustavo, Javier González, Lina Alejandra, Milosca Fernández, Uki. ¿Quién quiere hablar de la sala 3? Dale, Gustavo. Ya, buenas noches, Gustavo Elmo por acá. Bueno, hacer un poquito un resumen de lo que estuvimos conversando hace un momento dentro del grupo. Nosotros, bueno, nos enfocamos un poquito en las vivencias personales en cuanto a lo que es el trabajar en sí con empresas. Y en este caso expusimos algunos casos. Acá una compañera hablaba sobre el tema de que había trabajado muchos años en calzado. Comentaban también sobre el tema de lo que sucedía antes del 73, de cómo las personas percibían ganancias, digamos, de las empresas en las cuales trabajaban y podían obtener, digamos, una tajada de las ganancias que la empresa tenía. Nos enfocamos también un poco, hablamos que en mi caso personal, yo trabajo para una empresa contratista y las empresas contratistas hoy en día se quedan con una gran tajada de lo que nos corresponde a nosotros como trabajadores. Y eso también nos perjudica y hace también de que se nos quite más valor también como trabajadores, o sea, que nuestro trabajo no pese o no cuente como tal, ¿ya? Porque hoy en día todo es externalizado. En mi caso particular, yo trabajo para una contratista que presta servicios a una compañía de telecomunicaciones, en donde el trabajo es arduo, donde no hay domingos, no hay festivos, etcétera, etcétera, y sin embargo, los sueldos que nosotros percibimos son mucho menores a quizá lo que podríamos percibir realmente. Y eso es porque en este caso las empresas grandes trabajan con contratistas. Yo, si más no recuerdo, y que no alcancé a comentarlo hace unos años atrás, las sucursales de Movistar hicieron una protesta, hicieron brazos caídos, en donde porque ellos fueron contratados había muchos trabajadores que estaban contratados por Telefónica y otros por una empresa contratista. Y los trabajadores se dieron cuenta de que la contratista se estaba quedando con una tajada importante e hicieron esto de brazos caídos en todas las sucursales a lo largo de Chile. Entonces ahí es donde tú también te das cuenta de que los trabajadores, si bien tienen voz, posterior a esto, nos seguimos quedando callados. Ese es el punto, que si seguimos viviendo con miedo a enfrentar a nuestro empleador, que si bien conocemos muy bien nuestros deberes, no hemos trabajado mucho en nuestros derechos, que es necesaria la participación de los sindicatos para la protección de los trabajadores y para poder hacer también propiedad de nuestros trabajos, que fue lo que en su momento conversamos con Cookie, que Cookie nos planteaba, el hacernos quizás no parte de una empresa, sino que apropiarnos de ella como trabajadores, que finalmente somos nosotros quienes ponemos la mano de obra. Y eso es lo que hoy día no se toma en consideración. Si nosotros miramos campañas de todo lo que habla de todo lo que hablan los candidatos, si bien se enfocan mucho en lo que es la salud, la educación, etcétera, etcétera, los trabajadores quedamos un poco abajo de este tren. Entonces, hoy en día no se está trabajando. Una compañera igual comentaba, la CUT no ha hecho nada hace muchos años, en que no ha habido voz para los trabajadores, en donde no se ha trabajado en cuanto a las leyes para los trabajadores, para derechos de los trabajadores, en donde no se instruyen a los trabajadores para saber también y conocer sus derechos. Las personas, si en algún momento tienen algún problema hoy en día y no cuentan, por ejemplo, con la misma dirección del trabajo, los trabajadores quedan a la deriva. Entonces, hay que enfocarse en los trabajadores, hay que enfocarse en las personas que hoy en día, hablamos en un momento también, antes que se me escape la idea, sobre los pequeños empresarios. Las personas que quizás comienzan un pequeño negocio y que finalmente en muchas ocasiones no pueden surgir más porque las grandes empresas en este caso tampoco lo permiten, o sea, no hay derechos que amparen en este caso a los trabajadores de forma correcta. En realidad las empresas no lo hacen y es porque a la empresa, en realidad a la empresa privada no le conviene.
no le conviene. Eso. Muchas gracias, Gustavo. Guille, palabras para cerrar. Bueno, efectivamente, obviamente que nos fuimos en hacer, digamos, esta relación con la vivencia concreta, digamos, en cómo nos afecta la economía en nuestra situación vital, y eso es muy interesante. Comentamos en el cierre pasado, digamos, del día lunes, que desde la perspectiva, digamos, del humanismo, este modelo neoliberal, por diversos motivos que sería largo de enumerar, tiene, digamos, una tendencia hacia el colapso del modelo. Porque es un sistema cerrado y porque muchas de las cosas que se van construyendo chocan, y porque, como decía Montero de Burgos, y allí radica, digamos, lo importante de que tengamos estas teorías, estos desafíos intelectuales de economistas humanistas que están colocando los temas que nos permiten tener fundamentos en nuestra discusión, es decir, en forma, digamos, de discusión respecto a las ideas que fundamentan el capitalismo. Nosotros podemos decir de que estamos de acuerdo con ellos, de acuerdo a lo que nos explica Montero de Burgos, respecto a que el riesgo da mayor poder de gestión, pero que ese poder de gestión no implica en ningún caso que poder sobre cosas de poder sobre personas. Entonces, cuando un pueblo como el que está, la situación en la que estamos viviendo hoy día, de un cierto despertar de los chilenos, en donde se plantea el concepto de dignidad, dignidad significa en que nos planteamos que haya una discusión en este nuevo pacto, en este nuevo Chile, de cuál es la relación que se establece entre capital y trabajo. Y todas las denuncias que aquí hemos escuchado y que podríamos seguir escuchando por mucho tiempo, muchas otras situaciones en donde a la base está lo que Montero de Burgos cuestiona, que es que decir, poder sobre cosas no te da poder sobre personas. Si hay riesgo, el riesgo se va disminuyendo, el capital va digamos, retomando todo lo que invirtió en el tiempo y por lo tanto debiera ir perdiendo poder, y los trabajadores debieran inversamente ir ganando poder. Y esa discusión es una discusión que está a la base, digamos, de esta nueva forma de enfrentar con dignidad la relación entre capital y trabajo. Luego está esta alternativa que nos plantea Paola Parra en su investigación, en donde en muchos lugares del planeta hay empresas en donde hay propiedad de trabajadores, y que esa propiedad de trabajadores podría dar respuesta a algunos de los problemas que el modelo se va planteando, y que cuando hablamos de problemas, claro, es un eufemismo hablar de problemas, porque en el fondo esos problemas en la práctica son mucho sufrimiento para los trabajadores y su familia. Es decir, no es una cuestión solamente teórica, sino que es una cuestión concreta que va generando problemas de pellejería, de no tener recursos, de estar, digamos, en una situación en desmedro. Salieron hace 2 días, digamos, cifras en donde el porcentaje mayoritario de chilenos está en una mediana bajo los 500.000 pesos de sueldo, y eso es insostenible. O sea, es insostenible que alguien tenga una jornada completa, que trabaje todo el mes y que lo que reciba a cambio no le alcance para cubrir, digamos, sus gastos y tener algún potencial de ahorro. Entonces, estas ideas, estos desarrollos teóricos que están planteando los humanistas, hacen pie en eso, en una búsqueda de argumentos que coloquen, digamos, al ser humano como valor central, pero eso es como una frase, pero llevándolo, bajándolo, haciéndolo una bajada, es decir, que eso se traduce en el ámbito de la economía a un nuevo trato entre capital y trabajo,
y en ese trato tiene que haber respuesta a los grandes conflictos que son el tema del poder, quién tiene el poder, porque ese poder implica, digamos, el que haya crecimiento, que haya reinversión, que haya mejoramiento de las condiciones, que haya repartija de utilidades, etcétera, etcétera, todo lo que acá se ha mencionado. Y también implica que en un proceso de automatización también los trabajadores puedan tener en un nuevo escenario, en un mundo que todavía no vivimos, pero que lo vemos ahí a puertas, se pueda dar una respuesta. Así es que los invito, a todos les llegó el link para que vean, están las presentaciones, queremos que las vean antes, y también están los libros, los documentos desde donde sacamos, digamos, los textos que también están ahí a disposición para que ustedes puedan profundizar en ellos. Hay videos también. Y los invitamos para el último capítulo de este taller, que va a ser el viernes, en donde vamos a revisar a dos otros grandes humanistas que han asumido este desafío intelectual de generar teorías como respuesta, fundamento para los trabajadores, para sus luchas, para su difusión en sus ámbitos laborales, en los ámbitos estudiantiles, en los ámbitos de los vecindarios, discutir, deliberar respecto a esta nueva relación que necesitamos entre capital y trabajo, y para eso necesitamos fundamentos, y esos fundamentos los podemos encontrar algunos muy buenos en estos desarrollos de estos intelectuales humanistas. El viernes vamos a tener a Guillermo Zulin y vamos a tener a Juana Pérez, que que está haciendo la difusión respecto a la renta básica universal e incondicional. Y gracias por participar. Espero que haya sido interesante. Adiós.